Shalom a todos en esta hora. Gracias al Señor por cada momento, por cada instante, por cada día y por cada noche, por su misericordia en la mañana y su fidelidad en la noche. En cada momento Él es grande y poderoso y soberano. Él es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, de lo cual hemos estado en el libro de Mateo, capítulo 23, y hemos estado mirando sobre esta gran enseñanza que el Señor Yeshua nos ha enseñado. Su palabra siempre sigue, siempre vigente, siempre sigue cambiando la vida de cada persona cuando esa persona quiere llevar una vida conforme a la voluntad de Jehová, porque es la única palabra que nos puede llegar a salvar de todas las cosas que podemos llegar a pasar en esta vida. Miramos que este gran libro, y conforme toda la palabra que nos enseña, de que toda la palabra del Señor es buena para enseñar, para redarguir injusticia, para proclamar las buenas nuevas hacia aquellos abatidos de espíritu, para aquellos que esperan un auxilio conforme tan poderoso a como es Yeshua, a ese gran profeta. Miramos de que en el libro de Mateo, en lo cual le invito a que vayamos y la abramos en Mateo capítulo 23, versículo 27 a 39, y nos habla ahí sobre algo tan preciso que hacía como también nos ha venido hablando los otros versículos de este capítulo. Miramos que el versículo 26 hasta el versículo 13, el Señor Yeshua nos habla sobre una palabra que se va derivando en diferentes formas, en diferentes contextos. Y miramos que la palabra hay, esa palabra es una palabra que prácticamente significa de que si los escribas y fariseos siguen haciendo lo que no tienen que hacer ante Dios, porque ellos saben que existe Dios, pero están haciendo las cosas muy diferentes a lo que Jehová le ha mandado hacer. Pero ellos totalmente están transgrediendo lo que no tienen que llegar a transgredir. Miramos que la palabra hay es algo que se basa sobre algo pero muy doloroso que le va a pasar a estos escribas y fariseos por la forma en de que ellos están actuando. Miramos de que el Señor está diciendo a estos personajes sobre de qué es lo que puede llegar a pasar. Y miramos que el Señor a nadie lo engaña. El Señor aquí le está diciendo a ellos que comiencen a reconocer esa palabra que el Señor Yeshua en ese momento le está enseñando, que es arrepentirse antes que sea demasiado tarde y pueda pasar ese ay. Así que miramos que en el versículo 27 nos habla: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Miramos que hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y la palabra aquí hipócrita se basa bajo mucho contexto en este versículo tan profundo. Así como miramos de que la palabra hay
es prácticamente un llamado para ellos que se arrepientan, que cambien. Pero miramos que ellos siguen conforme a sus propias leyes, a sus mismos takanot, a sus mismas formas de hacer las cosas. Y miramos que el Señor Yeshua nos sigue exhortando sobre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Miramos de que dice de que estos sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad, y aquí nos habla a la verdad, algo que realmente es veraz, algo que realmente va conforme a la verdad del Señor. Porque el Señor está hablando de una manera directa hacia estos personajes. Y está diciendo lo que es verdad ante Dios para desenmascarar lo que son ellos. Porque dice, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Miramos que los sepulcros por fuera se muestran impecables, se muestran hermosos para las personas. Pero ¿qué es lo que realmente hay adentro? No hemos preguntado eso. Tal vez podemos llegar a visitar un sepulcro y tratamos de adornarlo de una manera tan esplendorosa, pero ¿qué es lo que hay adentro? Hay, como dice la palabra, huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué es lo que puede ir? ¿Qué es lo que pueda haber más abajo? Solamente eso. Las personas solo miraban lo que era exterior, no interior. Y hay que mirar lo que realmente es lo interior, para darse a conocer qué es lo que es verdad. Y solo vamos a obtener esa verdad si estamos con Dios, y nos da la capacidad de poder ver con lupa lo que comúnmente no podemos llegar a ver nosotros, porque tal vez no estamos bajo su voluntad. Y miramos de que estos escribas y fariseos se estaban portando de una manera inmundos ante Dios. Mas a Dios nadie lo engaña. Mas sus obras eran totalmente inmundas, algo totalmente putrefacto. Con esas palabras es algo tan fuerte que por eso el Señor está hablando de una manera pero tan fuerte, hablando de estos personajes, pasando por alto lo que estas personas dicen, porque realmente el Señor Yeshua ha venido a obedecer a su Padre, no a estos fariseos y escribas. Así que ahí tenemos un principio. Tengamos el conocimiento espiritual. Mas en el 28 nos dice, así, también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, los fariseos y los escribas se mostraban, ¿de qué manera? Se mostraban justos a los hombres, pero para Dios no. Mas ¿de qué estaban ellos llenos? Estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Mas miramos que la palabra hipocresía es un fingimiento, es un disimulo bien perfeccionado de lo que realmente no eres. Desde nuevos hermanos, hermanas, ellos no están haciendo la voluntad, pero aparentaban hacer la voluntad de Dios, aparentaban hacer la Torah de Dios, pero no. Ellos eran totalmente personas
que encubría mucho eso. Y miramos de que la iniquidad es una maldad como tal, es una ofensa contra Dios. Ese rechazo de las leyes de Dios es un pecado tan enorme que la iniquidad solo puede ser en darle fin a lo que está haciendo esa persona, así como también la hipocresía. Porque miramos de que nos habla en el 29, ay de vosotros, escribas y fariseos. Entonces miramos de qué manera el Señor estaba totalmente molesto con estas personas. Es decir, el like va aumentando y va aumentando, y entre más va aumentando, más va consumiendo a estos escribas y fariseos. Y miramos de que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Y aquí nos habla sobre los profetas que a como fueron y a como están escritos en la palabra, así como el profeta Daniel, así como el profeta Ezequiel, así como el profeta Amós, Zacarías, Abdías, Jonás. Esos profetas, y adornáis los monumentos de los justos. Y aquí miramos la palabra justo. Amén. Y decimos de esta manera en el 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y aquí miramos algo que ellos están admitiendo. ¿Y qué es lo que están admitiendo? Aquí nos habla en el versículo 31. Entonces miramos algo y tenemos que tener el conocimiento de esto. Y miramos que solo en este libro encontrarás la verdad. La verdad que os hará libres de toda levadura. Miramos de aquí nos habla en el versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ustedes son de igual manera a como ellos, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y aquí miramos de que el Señor está hablando de juicio. Está hablando de juicio. Está hablando de un lugar que es el infierno. Aquellos que no obedecen la palabra del Señor, el Señor va a tener un juicio. Y ese juicio es prácticamente en que si no obedeces a Dios y aún sabes que lo tienes que obedecer y no lo haces, pues es pecado. Te hiciste bien, el Señor va a tener un sano juicio ante eso. Y miramos de que el Señor es justo con lo que es. Él por medio de su palabra. Miramos de que habla aquí. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. De lo cual, aquí el Señor nos está diciendo qué es lo que va a pasar. El Señor aquí nos está diciendo de qué manera va a acontecer las cosas días. Y prácticamente ya estamos llegando a eso. Estamos viviendo ya prácticamente tiempos en los cuales tenemos que llegar a recapacitar. En lugares que
pueden estar pasando cosas bastante horribles, que tal vez nosotros no podamos llegar a vivirlas, porque tal vez vivimos no tan apegado a eso. Pero en un momento va a tener que llegar cosas más horribles que todos vamos a tener un momento de una gran tribulación. Miramos de que aquí nos habla en el 35, prácticamente a la mitad, casi a la mitad del versículo 34, hermanos y hermanas, cuando el Señor nos habla aquí: y a otros azotaréis ¿dónde? En las sinagogas de estos escribas y fariseos. En esas mismas sinagogas que ellos mismos han construido con mentiras y llevarlos hacia un lugar, y que ellos tengan entre más y más y más personas que obviamente no van a ser de reír de Dios, sino como nos dice la palabra, sino que van a ser 2 veces hijos más del infierno que ellos. Y miramos que nos habla en versículo 35: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Este hombre fue el primer hombre que fue prácticamente asesinado. Entonces nos habla desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Aquí este nombre no es algo que realmente tengamos que llegar a conocer. Lo que aquí tenemos que llegar a conocer es de que eran hombres justos que estaban dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Pero vino el adversario, hizo lo que hizo, pero lo que no sabían que esas personas que son justas están y van a estar con Dios en un lugar tan magnífico. Y miramos aquí dice: a quien matasteis entre. Y si tu Biblia dice templo, más la palabra que en hebreo es neos, que significa santuario, entonces, ¿cuál sería aquí? Nos habla: a quien matasteis entre el santuario y el altar. Amén. Entonces la palabra, hermanos, es neos, santuario, entre el santuario y el altar. Y aquí nos habla en el 36: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué es lo que va a venir sobre esta generación? Un juicio consumidor. Aquí el Señor nos está enseñando en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, 2 veces. Y aquí el Señor Yeshua nos está diciendo, de una manera que Él está sintiendo pesar sobre este pueblo, ¿verdad? Y que por el pueblo judío, este pueblo judío, Él está sintiendo un pesar por este pueblo judío, porque es engañado continuamente por estos escribas y fariseos que no quieren seguir la voluntad de Jehová. Y miramos de qué habla: que matás a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Esta gallina agarra
¿A quiénes? A sus polluelos. Una mamá que está siempre al cuidado de lo que son sus hijos. Estos polluelos que están debajo de las alas de su mamá porque sienten protección, sienten un deseo de estar bajo esas alas, le dan a transmitir un bienestar. Y miramos de que habla aquí que el Señor quiso llegar a hacer lo mismo con este pueblo, pero no quiso, porque le estaba haciendo más caso a esos personajes. Mas dice aquí el Señor, y no quisiste. Yo quise hacer lo que una mamá gallina hace por sus polluelos, pero no quisiste. El Señor quiso darle amor. Y el Señor siempre era amoroso. Pero es ahí donde uno tiene libre albedrío. Y miramos sobre que la soberanía de Dios quería reunirlos a todos hacia un mismo propósito. Y miramos de que habla aquí en el versículo 38. He aquí, y es algo que va a pasar, que va a acontecer, y que ya aconteció. Y miramos de que dice en el versículo 38. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Aquí la palabra desierta es prácticamente la palabra también desolada, de lo cual miramos de que esta palabra desolada, cuando miramos que el Señor se está refiriendo a de que esta casa será desolada, por igual manera el comportamiento de estas personas, la tribu de Judá, por lo que está pasando, va a ser desolada. Y esta desolación va a ocurrir porque esta casa, en sí, esta casa es el templo que ha sido destruido. Que este templo fue destruido, lo quemaron. Y este pueblo, ¿verdad? Esta casa quedó destruida y prácticamente tuvieron que irse de ese lugar. Entonces, mas miramos que esto ha venido a contribuir para algo, para que conozcamos que en todo momento, en cada instante, debemos de estar con Dios, para que así, teniendo el templo, que es uno mismo, y que claro, en algún momento el templo va otra vez a construirse, y es ahí donde los que han sido dispersados van a querer otra vez volver, porque el templo significa que allí está habitando Dios. Y miramos de que está hablando aquí en el versículo 39. ¿Por qué? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es mesiánico, exclusivamente para el Mashiach. Amén. Algo que Él está diciendo
algo que van a decir de esta manera: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando sepan que todo lo que el Señor está diciendo se está cumpliendo, y que ya en la próxima vamos a hablar sobre el versículo 24. Shalom.